Buenos días a todos. Aquí estamos en un nuevo espacio de Hablemos de Mega Minería, que ofrece acá el Canal 4 a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Estamos acompañados de Humberto Kadomoto y quien les habla, Alejandro Corbeleto. ¿Y qué es lo que vamos a traer hoy a la mesa? La idea es contarle a los vecinos de la ciudad de Esquel de qué estamos hablando, la ciudad de Esquel, de Trevelin, de qué estamos hablando cuando hablamos de riqueza que deja la megaminería. Riqueza, vamos a tratar de separar lo que se lleva la empresa minera después de un tiempo de explotación, lo que se lleva a otros países, las multinacionales mineras que son tienen sus matrices en otros países, y qué es lo que queda en cada localidad después que esa empresa se va. Vamos a charlar un poco de riqueza y lo único que nos va a llamar la atención, vamos a hablar de mega, porque hablamos fundamentalmente de mega en cuanto a dinero, cuando uno pasa esos miles de millones de dólares a pesos. Por ahí la calculadora se nos va, nos da una E de error. Cuando pasamos los litros de agua que se consumen, nos da tantos millones a lo largo de esos años, que también se nos va. En el caso de Esquel, 6 toneladas de cianuro por día, 365 días del año, por 12 años, nos dan 26.000 toneladas de cianuro. Que pasadas a kilos de cianuro nos dan un montón. 26.000 millones. ¿Sí? Eso es millones. mega. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de charlar y contar a los vecinos esto de la mega riqueza que se llevan y qué es lo que queda en plata en una explotación minera. Todo esto que vamos a charlar es producto de la lucha de los vecinos, en el sentido de que fueron conocimientos que fuimos acumulando en este camino y haciéndonos preguntas y buscando las respuestas, consultando, profundizando, investigando. Y en este sentido, Humberto, está en danza, por ejemplo, el proyecto Navidad, ¿no? En danza en el sentido de que lo quieren imponernos la minería a través de vendernos este proyecto, como algo que genera riqueza en la megaminería. Eso es lo que nos preguntamos y vamos a tratar de responder. Sí, la minería genera riqueza. La pregunta es ¿para quién? ¿Para quién de nosotros, los vecinos que nos miran, las comunidades de la meseta donde estaría sentado, por ejemplo, el proyecto Navidad? La minería genera riqueza. El tema es que el 99,9% de esa riqueza se va del país y luego esas comunidades quedan empobrecidas. Como ejemplo, Navidad, que es un proyecto de la meseta que va a extraer plato y plomo, estaría extrayendo solamente en plata, sin hablar de plomo, que es una locura hoy extraer plomo. Baterías sin Las plomo, consecuencias para la salud son tremendas. nafta sin plomo. Sin embargo, allí en la meseta pretenden hacer este emprendimiento. Ese emprendimiento solamente en plata dice que va a extraer, en el estudio de impacto ambiental de la empresa minera, 642.000 libras de plata. Onzas de plata. 642.000 onzas de plata, la cotización de la onza de plata, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Sí, esta es la cuenta que hemos obtenido, ¿sí? O sea que a la cotización del dólar de 40, hablamos de 400.000 millones de pesos. Vamos a repetirlo y por ahí se nos va. Usted pone 400.000, 400 más 3 ceros y 6 ceros más. 400.000 millones de pesos. Y esto es interesante porque... Disculpa que te interrumpa, Humberto. Eso es lo que la minera va a obtener vendiendo a lo largo de 17, 18 años de explotación toda la plata que hay en el yacimiento. Exactamente. Son números hechos por la minera, Sí, porque sí. Quizás haya más. ¿Sí? Entonces, 642.000 onzas de plata, la cotización de la onza de plata de hoy, 10.000 millones de dólares. Cuando decimos eso es interesante porque hace poco tiempo un diputado provincial, Claro, sí. nos contó a todos los vecinos, que era maravilloso este emprendimiento en la meseta, porque a lo largo de los 17 años a la provincia del Chubut le iban a poder quedar 1.000 millones de dólares. Se llevan 10.000 millones de facturación. Y él estaba contento porque con esos 1.000 millones iba a poder pagar la deuda de la provincia del Chubut,
deuda que la provincia del Chubut tomó con bancos extranjeros, de los cuales varios son propiedades de las empresas mineras. Entonces, Humberto, de estos 10.000 millones de dólares, este hombre, el diputado de Filipo, por ejemplo, hay otros que también están apoyando esa cuestión, dice, es un buen negocio para la provincia, porque de todo esto que se lleva a la minera nos va a dejar 1.000. Mientras la minera se lleva semejante cantidad de dinero, para la provincia, y según esta gente, quedarían 1.000 millones, lo cual sería muy bueno. Pero ¿por qué semejante diferencia? En el sentido de que todo lo que se llevan, ¿sí? Todo lo que se llevan, esto estamos hablando de dinero, porque también está en juego otras cosas que se nos quedan en el camino con la minería y con este proyecto. No estamos hablando de lo que perdemos en cuanto a calidad de agua, volúmenes de agua, producciones que se van a perder y demás. Pero ¿a qué se debe esto, Humberto? Bueno, justamente lo que venimos continuamente diciendo y mucha gente, hasta si a uno no le interesa el agua y el aire, hasta por una cuestión de patriotismo, debería oponerse a la megaminería. Hay una andanada de normativa legal, especialmente la Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería y resoluciones, que eximen a las empresas mineras de muchas obligaciones. Hay una fundamental, digamos. La primera dice que todos los beneficios que se le den a las empresas mineras no le pueden ser quitados por 30 años, que es la famosa estabilidad fiscal y cambiaria. ¿Qué quiere decir? Que todos estos beneficios, a partir de que la minera declara su yacimiento, por 30 años no se le pueden aumentar impuestos, no se le pueden quitar beneficios, no se le pueden efectuar retenciones. Y si bajan los impuestos, eso sí se puede hacer. Exactamente. O sea, dice que no se les puede aumentar, pero en el caso de que disminuyan, también van a asumir ese beneficio. Exactamente. Vamos a citar algunos, porque en realidad, y yo pido que ni siquiera nos crean, sino que busquen ley de inversiones mineras, busquen código minero. Esa ley de inversiones mineras también habla, por ejemplo, de la doble deducción de gastos en impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es algo que pagan todas aquellas empresas y algunas personas físicas que obtienen justamente ganancias, la diferencia entre sus ingresos y sus egresos. Hay algunos costos que la empresa minera dice, yo tuve ingresos por tanto, egresos por tanto, mi resultado es tanto, pero antes de pagar impuestos a las ganancias sobre ese resultado, vuelven a deducir, por ejemplo, gastos de exploración, gastos de prospección, con lo cual esa ganancia es menor. Si la ganancia es menor, ¿qué es lo que pasa? Pago menos impuesto a las ganancias. Entonces, eso también es algo que no solo, digamos, cuando una empresa que gana tanto paga menos impuestos, significa que hay menos plata en el país para hospitales, para seguridad, para justicia, para educación. Para educación. Sí. No es solamente, paga menos, gana más la empresa, y es la lógica esta del mercado que nos quieren hacer creer que es lo normal. No, es un serio prejuicio para el pueblo. Todo esto en el marco de que las empresas en sus explicaciones y justificaciones dicen que pagan ganancias, que las mineras pagan impuestos a las ganancias, pagan impuestos y pagan impuestos a las ganancias. Sí, es verdad, no están exentas del impuesto, pero hay determinados mecanismos, que son los que estamos explicando, que lo reducen sensiblemente a la menor expresión posible. O sea, lo menos que puedan pagar lo tienen garantizado gracias a una legislación especial que ninguna otra empresa en la Argentina tiene. Y podemos seguir. Pero fíjate vos el caso de lo que pasa con los combustibles. Uno va a cargar combustible en algún vehículo y más o menos del litro hay unos 10, 12 pesos que son impuestos. Cuando decimos megamineras, hablamos de megalitros y litros y millones de litros de combustible que consumen a lo largo de 17 años. Porque no solo son los camiones y las máquinas, sino que son también los motores que generan energía en lugares donde no hay otro tipo de energía. Entonces son millones y millones de litros de gasoil, de nafta, de lubricantes. Cuando ese impuesto que pagan, en realidad van y pagan el impuesto. Pero después, el 50% de ese impuesto, o sea, de cada litro, 10 pesos es el 100% de impuestos, 5 pesos lo suman en esos millones de litros y lo toman como si eso lo hubiesen pagado
en impuesto a las ganancias. O sea que nuevamente otra triquiñuela para pagar menos impuestos a las ganancias, menos impuestos. Además, en detrimento de todos nosotros, las empresas, la gente del campo que también consume gasoil, y sin embargo, las empresas mineras, a pesar de ya tener un negocio, pues hay que ser muy concreto, estas medidas no tienen sentido porque el negocio en sí de la minería, o sea, la diferencia entre lo que venden y sus egresos, cierra de por sí, les da ganancia. Entonces, ¿por qué además, si ya les da ganancia, por qué las tenemos que tener con más beneficios? Eso es lo importante. El lobby minero a nivel mundial ha logrado hacer estas cuestiones para que el vecino sepa, cada vez que se llevan algo del subsuelo, Argentina está perdiendo millones y millones de pesos que deberían ser aplicados a otras cuestiones. No tiene sentido este negocio en estas características para el país. Uno debe tener un gesto hasta de patriotismo en oponerse, porque si no es cómplice de esas leyes que le permiten llevarse todo sin dejar absolutamente nada. Llevarse el oro de acá para meterlo en un banco y luego que ese banco pueda emitir más dinero para prestárselo a Argentina a cambio de un ajuste en ese país, es algo que no cabe en ninguna cabeza de un habitante de la Argentina. También están exentos de los impuestos por la importación de bienes que haga cualquier minera, ¿no? Estamos hablando de bienes como desde los vehículos y camiones que son especiales y específicos para esta actividad, que no se fabrican en nuestro país, hasta las propias maquinarias que utilizan para las plantas de procesamiento del mineral. Todo eso son bienes que importan, o sea, que traen desde el exterior, y bueno, las mineras, mientras cualquier empresa que tiene que importar sus maquinarias, sus insumos, tiene que pagar aranceles por esa importación, las mineras no. Las mineras están directamente exentas de todo gravamen por importar este tipo de bienes e insumos. Y eso va en severo detrimento de aquel productor o aquel industrial, aquella industria que necesita importar una maquinaria. Hay a veces que lo que se denomina tasa de introducción en la importación, traer una máquina de otro lado, llega hasta el 30% del valor declarado. O sea que le sale un 30% a pagar. La empresa minera va a importar todo y no va a pagar absolutamente nada por importarlo. Y algunas de las cosas que va a importar tienen su correlato tecnológico aquí en Argentina, o sea que hay cosas que podrían usar comprándolas en Argentina, sin embargo les es mucho más barato introducirlas, con lo cual va también en detrimento de la industria nacional. Y eso es importante también citarlo porque genera un gran prejuicio al país. Esto es lo que, bueno, algunas de las cosas que restan las mineras, o sea que la legislación argentina votada en el Congreso a partir de la década del 90 y sucesivamente perfeccionada por los distintos gobiernos hasta hoy en día, les otorgan a las mineras. En aquel momento, en la década del 90, también se fijó, mediante una modificación al Código de Minería, cuáles son las regalías que nos van a pagar por llevarse el mineral. Todos sabemos que, por ejemplo, estamos muy habituados a escuchar, particularmente acá en Chubut, una provincia petrolera, que obtenemos regalías petrolíferas por la explotación que hacen las empresas de nuestros hidrocarburos, los del suelo chubutense. Bueno, las empresas petroleras en Chubut pagan un 12% en el concepto de regalías. Las mineras, según el Código de Minería, deben pagar un 3%. Pero en el caso de la provincia del Chubut está reducido a un 2%, inclusive. O sea, una ventaja adicional. Se llevan todo, ¿sí? y dejan realmente migajas. Sí, eso de las regalías, la regalía es un concepto de algo que debe pagar aquella empresa que extrae un bien no renovable, que una vez que lo saqué no va a estar más. El tema de la media, imagínense, 10.000 millones de dólares que se llevarían en la meseta, estarían dejando únicamente en concepto de regalía el 3%. Es realmente algo irrisorio, algo que, digamos, cuando uno lo escucha dice, nadie, ningún legislador, ningún vecino, ningún habitante de este suelo podría estar de acuerdo. Menos que menos,
menos que menos, el habitante de la meseta del Chubut, el que va a vivir al lado de una extracción de plomo, ¿no? Las leyes también les otorgan otros beneficios que son tan escandalosos como estos. Por ejemplo, el nuevo Pacto Federal Minero, al cual en realidad Chubut todavía no ha adherido, pero sí el resto de las provincias que lo integran, determina que las obras de infraestructura que necesitan las mineras, por ejemplo, un tendido de alta tensión, va a ser hecho por el Estado Nacional. El presupuesto de la Nación va a tener que disponer fondos para todo ese tipo de obras, caminos, ¿sí? La provisión de agua, inclusive, si es que no la tuvieran, se la van a tener que facilitar a través de una obra. Esto no le sucede tampoco a ningún sector de la economía. Cualquier sector de la economía que quiere ponerse a trabajar, a producir, a elaborar algo, tiene que bancar, cubrir, haciendo las inversiones correspondientes para proveerse del gas, para proveerse de la energía eléctrica, del agua y de los caminos de acceso que eventualmente necesite. Un caso claro para esto, pero clarísimo. Porque una de las cuestiones que uno no entendía, y los vecinos no entendíamos allá en el 2002, 2003, es por qué venía gente de Catamarca o gente de Perú que vino en ese momento en el emprendimiento minero y se oponía a la minería si eran pueblos mineros. Entonces, ¿por qué te opones a la minería? Y la verdad nos contaban que era una locura. Y cuando venía la gente de San Juan nos mostraba las facturas, las facturas de la luz, y en la factura de la luz decía línea minera. Era un concepto que le cobraban a los vecinos. Y ahí entendimos. La provincia había hecho una línea para el emprendimiento veladero, allí en San Juan, el del derrame de cianuro hace un año atrás, y la habían tenido que pagar los vecinos. Y ahora en el último Pacto Federal Minero, que tiene un poquito más de un año, fue en junio del 2017, todos los gobernadores, excepto 3, estuvieron de acuerdo con el gobierno nacional en que las obras necesarias de infraestructura para los emprendimientos mineros serán puestas en el presupuesto nacional. Son inmensas. Líneas eléctricas, acueductos, caminos, todo eso, a pesar, insistimos, en que esta es una actividad que da ganancia sin necesidad de subsidio, todas esas inversiones las vamos a tener que afrontar a través del presupuesto nacional. Y eso también va en detrimento, porque en lugar de eso podrían haber en el presupuesto nacional hospitales, escuelas, rutas, cuestiones turísticas para desarrollar los pueblos, cuestiones productivas, sistemas de riego, acueductos para las poblaciones, planta de cloacas para las poblaciones, y no para las mineras, que va a estar 15 años y se va a ir llevándose todo. Otro par de medidas que tienen mucho que ver con la coyuntura que estamos viviendo actualmente en el país y que también entran en este rango de inconcebibles, es que las mineras es uno de los grupos empresarios, junto con el de la venta de hidrocarburos, que no tienen obligación de traer al país las divisas, los dólares, por la venta que hagan al exterior de, en este caso, los minerales. No tienen obligación de traer al país esos dólares. Eso es interesante, Ale, porque en realidad, si extraen plata en la meseta, no hay alguien que compre la plata en Argentina. No hay ningún vecino de nosotros que compre toneladas y toneladas, no hay ninguna empresa en Argentina que compre toneladas y toneladas de plata. ¿Qué hacen? La extraen, la procesan, utilizan el agua, cianuro, la ponen en un barco o en un avión, la llevan al exterior. Facturan en el exterior, ¿sí? Y es cualquiera, por ejemplo, los sojeros facturan en el exterior, pero tienen obligación de la plata que venden en el exterior la soja, girarla al Banco Central. La cobran a través del Banco Central de la República Argentina. Y allí el Banco Central le hace las retenciones correspondientes. Las mineras no tienen obligación. Pueden facturar y cobrar en el exterior la plata o el oro, lo que hayan extraído, lo cobran en el exterior y no tienen obligación de ingresarlos al país. Eso es sumamente interesante porque está muy cerca de ser una expoliación, está muy cerca de ser una estafa prácticamente al país. Que lo puedas cobrar en el exterior y que además, y lo vamos a ver después, al no ingresar la plata tampoco tengas retenciones, que ahora lo vamos a contar, es prácticamente una estafa al país. Sí,
Yo suelo decir, para explicar esto claramente, que en realidad no existe una exportación de minerales bajo estas condiciones. Uno ¿cómo concibe una exportación? Vendo algo al exterior o una empresa vende determinada bien al exterior, ingresan a mi bolsillo, a mi cuenta en la Argentina, en el lugar donde estoy radicado, los fondos. Esto no sucede, es una situación casi colonial. Si queremos hacer una comparación un poco extrema, en la época que éramos una colonia española, los bienes salían, pero los dineros no se administraban localmente. Bueno, esta es una situación equivalente. Y a ello sumado lo de las retenciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Las retenciones de esas exportaciones. Las mineras están exentas, no están alcanzadas por ningún tipo de retención por sus exportaciones. O sea que ni siquiera a través de las declaraciones juradas que presentan, el Estado les cobra nada por esa exportación que hace como derecho para mejorar la recaudación del país. Y que sí otros sectores tienen ese descuento. Mejora la situación del país, pero además viene a equilibrar una cuestión cambiaria, porque si yo estoy vendiendo en dólares, ingreso $1 y ese dólar me va a rendir 40 pesos con sueldos en pesos, la empresa, por una cuestión cambiaria, está generando una riqueza que no tiene que ver con su extracción. La retención viene a equilibrar eso. Las empresas mineras no lo tienen, ¿sí? A diferencia de los cereales, a diferencia de los cueros, que cuando exportan e ingresan, no pueden aprovechar toda esa diferencia de cambio, sino que por el contrario parte lo toma el Estado. La empresa minera no. Tiene toda esa ganancia y además puede jugar con el efecto cambiario de ingresar $1 que le va a rendir 40 pesos hoy y le va a permitir pagar sueldos de 2 o 3 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es interesante. Y hay dos cuestiones, y ya vamos a ir redondeando, hay dos cuestiones importantes que la fija el Código de Minería. Sí, que tienen que ver con el uso del territorio, concretamente. Primero, el Estado Nacional no puede explotar yacimientos mineros. Es el titular, así lo establece el Código de Minería, que es el titular, pero tiene la obligación de concesionarlo a empresas. Uno dirá, bueno, podría ser una empresa nacional. Estamos hablando de empresas multinacionales justamente porque poseen los capitales y los recursos, que son enormes también tienen que ser mega para poder llevar adelante estas inversiones. O sea que el Estado argentino resigna la posibilidad y está obligado a cederlos a estas empresas para su explotación. Algunas provincias, para morigerar esto, lo que han hecho es asociarse de alguna forma con esas empresas mineras. El caso de Catamarca, que en realidad es muy complicado porque aquel que tiene que controlar, que es el Estado, muchas veces a través de las universidades o a través, es socio. Entonces, si el empresario viene y le dice, che, si vos me haces hacer tal cosa para no contaminar el agua, la ganancia va a ser menor. Con lo cual el Estado está ganando también menos porque es socio. ¿Se entiende en qué brete nos han metido la provincia de Catamarca, la provincia de Santa Cruz, a través de Fomicruz? Son socias de esos emprendimientos. Socias menores, al ser muy menores, ¿no? Muy menores. En el caso de Santa Cruz es solamente el 7% de la participación. Exactamente, pero al ser socio casi estás inhibido también de autocontrolarte. O sea que las empresas mineras han visto cómplices. Prácticamente sos cómplices. Cómplices. Y el otro tema importante que nos toca muy de cerca en Esquel, del Código Minero. Que sí, que obviamente redondea esta concesión a favor de las mineras, ¿no? Esto de que las mineras tienen prioridad sobre el territorio, de tal manera que pueden obligar al titular del suelo a que les sea expropiado esa superficie a favor de ellas y así tener la tenencia completa del territorio que les necesitan explotar. No me puedo negar. Si encuentro, tenemos un campo, los vecinos, incluso el Estado. ¿Qué pasa si hay oro o plata, descubre una minera en un campo del Estado, en las tierras del Ejército, que tiene un montón? ¿Qué pasa si se encuentra ahí un yacimiento, una empresa minera? Se lo tiene que dar a título gratuito, inclusive. A título gratuito. Eso dice el Código Minero. Y si es un privado, la empresa pagará el valor de tasación, el valor fiscal. Un negocio completo. Sometidos. Eso es un negocio completo. Y bueno, y si en la minera, y si en la meseta del Chubut no explotamos minerías, ¿qué hacemos? Vamos a ver un video, un ratito, que nos cuentan nuestros hermanos latinoamericanos qué les está pasando, y después vemos
Después seguimos con qué alternativas tenemos en nuestra provincia y particularmente en la meseta, en lugar de lo que presentan como la única salida, como la salida minera. Algo que genere riqueza, pero para nosotros. Exacto, nosotros decimos que hay otros caminos. Así que ahora vemos este videito y continuamos con una segunda etapa. La minería en los territorios solo ocasiona daños ambientales y conflictos, y no queremos eso para nuestra comunidad. Nosotros, como observadores de derechos humanos, hemos evidenciado el perjuicio que deja la megaminería en los territorios donde se emplaza, explotando y contaminando los bienes comunes y también vulnerando derechos esenciales de las comunidades. Desde la década del 90, los estados de Latinoamérica concretaron marcos regulatorios para abrir las puertas a las inversiones extranjeras en minería. Desde entonces, América Latina se ha posicionado como el principal destino de inversión en exploración y explotación minera en los últimos 20 años. Solo por dar un ejemplo, durante el año 2015, el 28% de todo el gasto mundial en minería fue invertido en Latinoamérica, lo que es equivalente a casi un tercio del total. Hoy, en la mayoría de los países de la región, la minería tiene prioridad sobre otras actividades económicas. Sin embargo, debido a los impactos que ha tenido la minería en la naturaleza y comunidades locales, se han acrecentado los conflictos sociales. La defensa de los territorios es un componente central que ha caracterizado el proceso de expansión minera que se ha llevado a cabo en Latinoamérica. Muchas comunidades no confían en las promesas de empresarios mineros ni de los gobiernos. A noviembre de 2016, según datos de OCMAL, se registran 217 conflictos en la región. El rechazo a la minería por parte de las comunidades ha provocado reacciones de las empresas y los gobiernos, que han ido evolucionando desde regalías a estrategias de intervención social más sofisticadas. Pero al seguir encontrando el rechazo de algunas comunidades, han comenzado a desarrollar diversas estrategias de criminalización, donde se vulneran los derechos fundamentales a través de la violencia y la judicialización, atemorizando, intimidando y persiguiendo a líderes y lideresas. A pesar de la oposición que han llevado a cabo los gobiernos y las empresas, donde han llegado a haber asesinatos por oponerse al extractivismo minero, las comunidades siguen apostando por la defensa de la vida y sobreponiendo la importancia de sus economías locales, sus tradiciones y sistema cultural por sobre los mitos del progreso y desarrollo que supuestamente deja la minería. ¿Y cómo? Si siempre nos dicen que la minería trae progreso. Es tarea de todos desmitificar los supuestos beneficios que nos dicen que trae la minería. Bueno, realmente descriptivo lo que pasa y que es bastante similar en toda Latinoamérica. Podríamos agregar que África y parte de Asia también pasa lo mismo en cuanto a la megaminería. Habíamos dejado una preguntita. Claro, antes del video. Estábamos preguntando si frente a este marco de situación, al menos en cuanto a lo fiscal, a lo arancelario, a lo económico de alguna manera, ¿qué otras alternativas veíamos para el territorio chubutense y la meseta, ¿no? Si es necesario someter a este mega saqueo, a esta gran y descomunal expoliación que sufría el territorio, y si hay otras alternativas. ¿Qué tenemos frente a esto? Nosotros decimos sí, que hay salidas. Hay muchísimas, y imaginémonos que la meseta no existe por la megaminería. Existe desde antes, los pobladores traen de antes. Una de las cuestiones que es fundamental hacer es el tema de dotar a la meseta de energía limpia y barata. Recordemos que muchas poblaciones de la provincia del Chubut, de toda la provincia del Chubut, tienen hoy generación térmica, o sea, generan energía a través de la quema de combustible fósil, por motores. Motores grandes o chicos. Y con grandes problemas. Y con grandes problemas. Hoy tenemos varias localidades, Hualjaina la semana pasada, 7 días sin energía. Bueno, y tenemos así montones. Sin embargo, por ejemplo, entre Hidroeléctrica Futaleufú y Puerto Madryn, entre la cordillera, hay una línea, entre la cordillera y la costa, hay una línea exclusiva de alta tensión que sirve nada más que para abastecer a la firma Luar. Es intocable. Pasa por allí por la meseta en la zona del Escorial. Una de las cuestiones fundamentales es lograr la ruptura de esa línea
de esa energía limpia que viene hidroeléctrica, dotar a la meseta del Chubut de energía limpia y barata, a los locales Gastre, Gangán, Telsen, Lagunita Salada, etcétera. ¿Esa energía para qué nos va a servir? Fundamentalmente para sacar agua del subsuelo. Agua no hay, mentira. Eso está probado porque las mismas empresas mineras dijeron que hay un gran reservorio de agua en la meseta. Entonces, vecinos de la meseta, simplemente esa línea que pasa por arriba allí en el Escorial, utilizar esa energía para dotar a toda la meseta y allí empezar a extraer agua. Y con agua la cuestión cambia. No solo ayuda a las actividades ganaderas tradicionales de la meseta, a un buen precio de la lana hoy, sino a todas las otras posibilidades de actividades que pueden radicarse en el territorio. Producción de semillas orgánicas para todo el país. Y además, y esto en cuanto a ocupar el territorio, creemos que la meseta debe ser un polo energético de energía sustentable, ya sea a través de energía solar o a través de energía eólica. Y no estamos hablando de ningún cuento. Estamos hablando de los mismos parques eólicos que se han hecho en la costa, podemos hacerlo y debemos hacerlo en la meseta. Varias de las partes que se fabrican para esos molinos, las torres, algunos componentes, deberían estar haciéndose en el Parque Industrial de Trelew, que hoy está casi desierto, y en el Parque Industrial de Comodoro Rivadavia, acostumbrado por la actividad petrolera a este tipo de magnitudes. Ahí deberíamos estar fabricando partes de esos molinos que vamos a colocar en la meseta. ¿Y por qué no en la zona cordillerana? Tendríamos que estar produciendo partes más chicas e incluso tecnología para esos molinos. Algo habrá que importar, pero estamos hablando de un gran polo de generación de energía allí en la meseta del Chubut, con salida al interconectado, por ejemplo, por Alicura, que está ahí nomás, cercana en Neuquén, en línea recta apenas a 140 kilómetros. De eso estamos hablando. Energía limpia para producir sano, para producir para la vida, por generaciones. Y trabajo, pero no trabajo por 17 años. Estamos hablando de trabajo para siempre y actividades que por sí solas generan más trabajo. Hay que tener en cuenta esta cuestión. La minería genera trabajo, pero cuando se va elimina trabajo, no los deja. Al no haber más recursos allí en la meseta, no habrá agua, habrá contaminación, habrá despoblamiento porque de regolpe se van. Sin embargo, estas actividades que planteamos tienen que ver con eso, con que siguen. Y el otro gran tema es terminar el interconectado, que eso generará trabajo, a través de la construcción de líneas eléctricas a partir de Esquel, ¿sí? A partir de Esquel, allí en la zona del aeropuerto, y salir para abastecer Teca, Corcovado, Río Pico, Gobernador Costa. Proveer de energía a todas las localidades como corresponde para una mejor vida y una mejor calidad de vida en cada lugar. Lo mismo que hicimos de aquí a la zona del Coihue en Maitén y sacamos los motores de Maitén, Cholila. ¿Sí? Lo mismo hacerlo por el otro lado e incluso entrar por Paso del Sapo, Hualjaina y cerrar. Crear condiciones, en definitiva, es crear condiciones no solamente para la inversión y para aumentar y mejorar las producciones locales históricas y las futuras, sino decir y poder decirles con tranquilidad a todos los vecinos y compartir estas ideas de que hay un futuro distinto para la provincia, que ese futuro no pasa por extraer y llevarse, sino que pasa por asentar, por afincar, por mejorar, por expandir, en este caso, por ejemplo, la energía para tener producciones para la vida, producciones por generaciones, con trabajo, no por 15 o 20 años como nos venden las mineras, ¿sí?, sino por muchísimo más tiempo. Y aquel que no esté de acuerdo con las cuestiones ambientales, con las cuestiones de cuidado del aire, del suelo y del agua, al menos por una cuestión de patriotismo, después de haber dicho lo que esto significa para el país, al menos por eso debería oponerse hoy y trabajar para que haya un marco legal distinto si es que aún piensa en desarrollar esta actividad. Bueno, gracias. Gracias por prestar atención y gracias al canal, a los trabajadores del canal por recibirnos. Muchas gracias. Ya está
estamos cansados de ver todos los impactos negativos que trae la minería en nuestros territorios. Debemos decirles a nuestros vecinos y vecinas que tengan mucho cuidado con lo que prometen las empresas. Así es, niños. Uno de los principales argumentos para promover la minería en los territorios es el número de empleos que genera en los países que la promueven. Pero nada está más lejos de la realidad. El empleo minero a nivel mundial asciende a un escaso 0,1% de la población económicamente activa. Además, los trabajadores son sometidos a condiciones extremas que atentan contra su salud y sus derechos básicos. También nos han dicho que sin minería no podemos vivir, que todas las cosas tecnológicas que tenemos son producto de los metales. ¿Es así, profesor? No es tan así, niños, ya que la mayoría de los metales preciosos, sobre todo el oro, se ocupan principalmente para especulación económica. El 50% del oro se ocupa en joyería, el 37% se ocupa en especulación financiera y el 13% restante se utiliza para otros fines. La alta explotación de minerales, además de ser muy peligrosa, no contribuye a un real bienestar de la humanidad. Más bien, sirve a las grandes empresas y a sus accionistas para ganar grandes sumas de dinero. Todo ello al servicio de un creciente consumismo de productos innecesarios. Nos dicen que algún beneficio económico debemos obtener como comunidad al tener minería en nuestros territorios, ya que somos los que vivimos directamente el impacto. Los impuestos y regalías, cuando existen, son escasos y solo cuando los precios de los minerales están extremadamente altos. En la mayoría de los casos, son los estados los que subsidian las actividades mineras, en lugar de financiar, por ejemplo, salud, vivienda y educación. Sumado a ello, las empresas mineras usan paraísos fiscales para evadir impuestos y disfrazar ganancias. Estas son especialistas en ocultar sus utilidades y aumentar gastos para no pagar impuestos. Aún así, los gobernantes insisten en optar por economías basadas en la extracción de recursos mineros, presionados por las corporaciones más poderosas del mundo, quienes les imponen acuerdos y leyes a su medida. Lo más irracional de todo es que el daño ambiental no es considerado un costo real dentro de las cuentas que sacan los gobiernos y empresas. La minería aporta 5 veces más gases de efecto invernadero por dólar de producción que el promedio de todos los sectores de la economía. Asimismo, los desechos mineros y relaves abandonados son bombas químicas de tiempo que las empresas tampoco consideran dentro de sus costos. Las empresas hacen lo posible por ocultar los costos ambientales y se niegan a pagar los costos de reparación y restauración efectiva. Grandes desastres mineros ocurridos recientemente en América Latina están aún sin reparación, compensación y en total impunidad. El daño a largo plazo de la contaminación durará mucho más que las pocas utilidades económicas de la minería a corto plazo. Hemos visto cómo en el pasado se ha destruido la tierra por la ambición del oro y los minerales, y cómo actualmente se insiste en profundizar este modelo que nos terminará destruyendo. Cada vez hay menos minerales y se sigue arrasando más tierra para encontrarlos. El futuro se prevé devastador. Debemos reflexionar sobre lo que queremos dejar para nosotros y las futuras generaciones. El futuro debe ser diferente y de nosotros, como humanidad, depende.